Seré honesto, cuando vi esta película por primera vez en el cine pensé que los de Warner realmente hacen su trabajo por amor al mismo arte. Joker, son bromas o sarcasmo, ya depende de cómo lo quieras llamar, es probablemente uno de los personajes más icónicos en la cultura pop junto a Batman y Spider-Man, y esto mismo hace que el personaje tenga diferentes interpretaciones a lo largo de los años, icónicas como por ejemplo la de los 60 con un Joker con bigote. La actuación de un Joker más o menos gordito de Nicholson. Joker. And as you can see, I'm a lot happier. O también de risas enigmáticas como la de Mark Hamill en la serie de los 90. Y probablemente quien también dejó muy en alto el estándar del personaje es Heath Ledger. But I know the truth. There's no going back. You've changed things. Forever. And why do you want to kill me? I don't want to kill you. What would I do without you? Go back to ripping off mob dealers? No. No, you complete me. Quien pues participó en El Caballero de la Noche, parte de la trilogía de Nolan, y no solamente lograba construir a un gran villano, sino a un gran personaje, y es por lo mismo que sigue siendo ovalado hasta nuestros días. Hasta que llegó Joaquín Phoenix con la película de The Joker, dirigida por Todd Phillips, quien es mejor conocido por haber trabajado y haber dirigido, por supuesto, la trilogía de The Hangover o ¿Qué pasó ayer? Parte 1, 2 y 3. Llega esta cinta de origen. Recordemos que el Joker no tiene un origen como tal, pero muchos fans y escritores toman por canon lo visto o acontecido en The Killing Joke, escrito por Alan Moore en los años 80. Y el hecho de que no tenga un origen como tal hace posible que esta película funcione bien. Mucho se ha dicho sobre que si supera o no a la versión de Ledger, y yo no diría más bien que la supera, sino que la iguala. Esto porque el Guasón de Heath Ledger funciona porque también tiene un Batman de por medio. Funciona para crear esa contraparte precisamente que se ve mucho en los cómics del personaje. Y Joaquín Phoenix funciona porque es un personaje único en su propia película. Y esto hace que también el personaje tenga sus personalidades o características ya dependiendo de la película en que se encuentre. Por ejemplo, Jack Nicholson era un Joker un poco más clásico, Ledger era un poco más explosivo y el de Joaquín Phoenix es mucho más trágico. Y esto no es para mal, pues el personaje se desarrolla y Joaquín Phoenix no nos presenta a un Joker, a una persona capaz de vencer a 5 sujetos o construir una armadura que pueda vencer fuerzas extraterrestres. Nos presenta a un personaje mucho más frágil, con cualidades y virtudes, pero también con deficiencias. Es un personaje que pese a todo tiene la intención total de salir adelante en la vida, pero que por diversos motivos o por los caminos de la vida, los caminos de la vida no son como yo pensaba, no lo dejan. Es decir, es como un Rocky pero sin redención. Verán, cuando Marvel iniciaba su universo cinematográfico en el 2008, nadie se imaginaba lo que iba a ser dentro de 10 años. Y es que cambiaron mucho la forma de ver todo un género. Estoy hablando precisamente el de superhéroes. ¿Por qué? Porque finalmente lograron crear una fórmula que tal vez funcionó durante los primeros años y quizá un poco más, pero que hoy en día pues está siendo bastante desgastada o empieza a notar muchas deficiencias. Ya hablaré más sobre esto en un video futuro, pero lo que quiero que entiendan es que en esencia DC con la entrada del UCM sacrificó mucho el cine de autor, es decir, películas que si bien podrían no tener una conexión entre sí, ofrecían algo más que 5 minutos de peleas y una fórmula bastante bien establecida. Te ofrecían lo que era un diálogo, te ofrecían lo que era
una historia que valía más por el contenido que por los efectos visuales. El mejor ejemplo de esto fue por supuesto la trilogía de Nolan y quizás también algunas películas como Watchmen. Pues bien, como ya dije, la película de Joker funciona porque este personaje es frágil. Es un personaje con el que logras identificarte, con el que puedes decir tiene virtudes pero también tiene bastantes deficiencias. Y es que Joaquín Phoenix nos está presentando aquí a un personaje que tiene el nombre de Arthur Fleck, quien es un personaje, valga la redundancia, que tiene una enfermedad, es una risa patológica que por obvias razones él no puede controlar. Y esto hace a veces que la película, pese a que claro es buena, se sienta a veces como una autocompasión hacia el mismo personaje. Mucho de esto lo vemos en las escenas de las escaleras, cómo va evolucionando la paleta de colores a través de la misma cinta. Vemos por ejemplo al inicio un Arthur Fleck completamente derrotado por la vida, que camina encorvado, sin ganas, con colores grises y cafés, que pues acentúan un poco más la personalidad de lo que siente en ese momento. Sin embargo, cuando ya avanza en la trama de la historia, vemos que es un Arthur Fleck mucho más liberado, que se mueve con mayor libertad, que de cierta manera ya no carga ese peso que el mundo tiene sobre él. Y esto se nota bastante. Pero como ya dije, Todd Phillips también nos ayuda con la creación del personaje en sí mismo, conociendo el entorno en donde precisamente vive, que es una ciudad gótica que rememora mucho, de hecho, a lo mostrado en las ciudades de Nueva York, Nueva Jersey o incluso en la Ciudad de México en la década de los 70s, 60s y 80s, que mostraban en algunas películas. Y de hecho también toma como ejemplo al Rey de la Comedia y Taxi Driver, pero principalmente al Rey de la Comedia. Nos muestra por ejemplo entornos mucho más urbanos, que tienen una decadencia notable, que tienen problemas sociales, y esto también es un punto malo en la película, porque Todd Phillips trata de hacer a veces lo que Martin Scorsese, que es básicamente un estilo mucho más sutil, que te ayuda a entender el entorno y el panorama en donde nuestros personajes se van desarrollando. Todd Phillips prefiere denotar estas características, y esto demerita un poco el guión que tiene la película en sí misma, porque finalmente ya sobreentendemos, vaya, lo que el personaje va a hacer, lo que el personaje siente, y a veces se llega a sentir, sí, un poco predecible la película, pero no es el final en sí mismo, sino el cómo se llegó a ese final, cómo fue todo ese proceso. Y pese a ser predecible en algunos puntos, la manera en la que se llegó a esos puntos lo hace bastante interesante. Los personajes secundarios también mostrados aquí en esta cinta llegan a ser de bastante utilidad, y también le dan un complemento precisamente a la perspectiva, porque toda esta película la estamos viendo con la perspectiva de Arthur Fleck, y gracias a estos personajes logramos entender un poco más la visión que tiene el personaje sobre su ciudad, sobre su vida, sobre su mente. Vemos incluso que en algún punto alucina con que puede tener una relación, y esto nos ayuda a entender y que se desarrolle el personaje de Arthur de una mejor manera. Esto junto con la banda sonora, que creo que es uno de los aspectos, junto con el personaje, la paleta de colores y obviamente la música, que son los aspectos más notables de esta cinta, porque la música es algo inmersiva en algunas escenas cuando debe y tiene que ser usada. No me refiero a música como esta, sino más bien a música de esta. Básicamente la banda sonora creada especialmente para esta cinta. Esto junto con todo lo mencionado, junto con todo lo analizado ya, hace que para mí yo la califique con un 4/5. Es buena, pero tal vez para algunos no pueda estar al nivel de lo que por ejemplo fue Dolor y Gloria o Parasite. Y hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, por favor suscríbete, comenta si estás de acuerdo o no con mi opinión de la película, y nos andamos viendo en estos días con la reseña de The Irishman, la nueva película de Martin Scorsese. Yo soy Diego Fernández desde el Abrevadero del Dinosaurio. Bye.